Gracias por acompañarnos en una nueva edición de En Plural. Con ustedes, damos la bienvenida a Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, muy buenas tardes. Es un placer para mí compartir una nueva vez con ustedes en este su programa o a través de este su programa En Plural y su Teleradio América. Espero que se encuentren muy bien y sobre todo sus familias, que es lo más importante. Vamos, como en todos los programas, a iniciar con nuestro comentario de actualidad que hemos llamado retroceso laboral, y luego vamos a nuestra entrevista central que en la misma vamos a compartir con un muy eminente jurista, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia, presidente de la Sala Laboral o de Trabajo de la Suprema, expresidente de la Sala Laboral o de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia por 14 años, el doctor Julio Aníbal Suárez. Y vamos también a participar en la vida ejemplar. En esta ocasión será una vida ejemplar muy excepcional. No quiero hacerle en este momento ninguna introducción, pero por favor le pido que no se vayan, que se queden con nosotros y vamos de inmediato a comenzar con nuestro comentario de actualidad. En Plural, gotas de sabiduría. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Albert Einstein. En Plural, gotas de sabiduría. Amigos y amigas televidentes, está en marcha la reforma del Código Laboral, la reforma entre comillas. Hay por lo menos 6 pretensiones de los empleadores que resultan inaceptables. Aumentar de 44 a 48 horas la jornada laboral. Limitar el pago de la cesantía a los últimos 3 años, calculándola por el salario cotizable de la Seguridad Social y no por el devengado. Crear un periodo de prueba de 6 meses, establecer, de los nuevos trabajadores. Pagar solo el 50% del salario mínimo en los contratos de aprendizaje. Eliminar la prohibición del desahucio de la mujer trabajadora embarazada, oigan esto, ampliar la facultad para disponer exámenes médicos a los trabajadores, lo que se prestaría para prácticas discriminatorias en su contra. Como es sabido, con la consagración de estos y otros derechos en el actual Código Laboral, se busca producir un cierto equilibrio en una relación definidamente desigual. Lo pernicioso de esta reforma, entre comillas, es que su objeto último es reducir derechos adquiridos por los trabajadores. Sería la primera vez en la evolución del derecho laboral dominicano que se hace una reforma al código para suprimir o reducir derechos a los trabajadores, algo alarmante. Este sería el caldo de cultivo para el progresivo abuso de derechos y de la indefensión del trabajador frente al empleador.
Por eso se trata de una contrarreforma y representa un retroceso, como le hemos llamado a este comentario de actualidad. Estos y otros derechos consagrados en el actual Código Laboral no han sido concesiones graciosas, han sido conquistados peldaño a peldaño por los trabajadores y habiéndose legitimados y afirmados históricamente, son irrevocables, irrenunciables e innegociables. No es cierto que el costo laboral sea el de mayor peso en las empresas. Si los empleadores buscan disminuir los costos laborales, es porque este es el sector más vulnerable, pues enfrentar las verdaderas causas que encarecen la producción, como el abusivo costo de la energía, el continuo aumento impositivo, la doble tributación, el costo del dinero, la inseguridad pública y jurídica, el pago de sobornos, el tráfico de influencias, implican enfrentar al Estado y a otros sectores empresariales. Los empleadores, al impulsar esta reforma, están tomando el rábano por las hojas. El problema de fondo es la falta de voluntad y de políticas públicas que promuevan un modelo de desarrollo productivo que estimule la producción, el trabajo decente, la capacitación laboral, la indexación del salario con la inflación, la seguridad social, servicios públicos de calidad, sistema tributario progresivo, institucionalidad y legalidad. Es inconcebible, señoras y señores, que en este país, donde el salario mínimo está muy por debajo del valor de la canasta de alimentación básica, se pretenda impulsar como solución la depauperización o la depauperación de las ya precarias condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores. Para detener el retroceso laboral hay que desarrollar una amplia labor de concientización y de movilización, desplegar acciones unitarias. El próximo 1 de mayo es una magnífica ocasión. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. En Plural, saber no pesa. ¿Sabías que en tu cerebro tienes 13.000 millones de neuronas trabajando tan sabiamente en tu favor, que si las quisieras reemplazar por la máquina computadora más perfecta del mundo, esa máquina electrónica ocuparía el sitio de un edificio de 70 pisos? En Plural, saber no pesa.
De regreso con ustedes en Plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Amigos y amigas televidentes, continuamos con su programa En Plural, ahora con la entrevista central. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del eminente jurista, el doctor Julio Aníbal Suárez, ex magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Presidió una de las salas, la sala laboral de la Suprema Corte de Justicia, y no debió nunca salir de la Suprema Corte de Justicia. No debieron nunca permitir que él saliera de la Suprema Corte de Justicia, porque precisamente es uno de los jueces que ha pasado en la historia de nuestro país con mayor capacidad, entrega, dedicación, honestidad e independencia. Particularmente yo soy una admiradora profunda del doctor Julio Aníbal Suárez, y creo que es un motivo de orgullo para todos los dominicanos y las dominicanas, sobre todo en ese ejercicio que tuvo de la judicatura, un ejercicio tan pulcro y tan honesto y de tanta capacidad y entrega que debe servirle de ejemplo a todos los jueces del Poder Judicial. Damos la bienvenida al doctor Julio Aníbal Suárez y le damos las gracias por haber aceptado venir a este programa. Ahora, Celeste, la gracia debo yo dártela a ti, porque realmente para mí es muy honroso que tú me hayas tomado en cuenta para acompañarte en este programa. Y ya que tú hablas de admiración, es una admiración muy recíproca, porque desde mucho tiempo, sobre todo una admiración que es producto de la forma como tú te has manejado, no tanto en tu vida privada que la conocemos, sino la vez que has tenido una función pública, todo el mundo reconoce en ti una funcionaria, además de honesta y capacitada, bien responsable. Gracias, doctor, por sus palabras, muy agradecida, y dicha por usted todavía es para agradecerse más y más. Doctor, pues yo quise invitarlo a este programa y usted tan amablemente me concedió el honor de venir por la reforma, la famosa reforma, entre comillas, para no decir contrarreforma o retroceso en el orden laboral que se está caminando, y que de alguna manera entiendo los trabajadores, pero no solamente los trabajadores, sino los profesionales pensantes, las personas democráticas que aprecian la democracia, la institucionalidad, no deberían de permitir, deberían con su voz en cada momento decir no a esa contrarreforma laboral. Queremos escuchar su opinión sobre esto, aunque ya yo he dado una opinión antes preguntándole a usted, pero ya yo de hecho lo he escuchado a usted hablar en otros foros en donde usted ha expresado que efectivamente es un retroceso esta modificación al Código Laboral. Sí, ciertamente, tan pronto se anunció que se pretendía modificar el Código de Trabajo, no como producto de una acción reivindicativa llevada a cabo por los trabajadores, todo el mundo se dio cuenta de que lo que se pretendía era disminuir los derechos de los trabajadores a través de la modificación, porque era una modificación que estaba siendo promovida por el sector empresarial. Normalmente las modificaciones y el propio derecho al trabajo surge como consecuencia de la lucha de los trabajadores. Dentro de esa sociedad forzada que hay entre trabajadores y empleadores, quien se siente siempre insatisfecho porque la generación de riqueza no es distribuida de una manera que ellos consideran suficiente, si lo que ellos aportan para la generación de riqueza no le es devuelto de manera óptima, son los trabajadores. Por eso, desde el principio se planteó ese deseo. Y la razón que se dio para la modificación fue que el Código de Trabajo había que adecuarlo a los tiempos, porque el Código de Trabajo estaba siendo una traba para la formación de empleo y que el Código de Trabajo estaba incrementando el trabajo informal. Lo que es incierto, porque ningún Código de Trabajo genera empleo. Si el manejo de la economía, correcto o incorrecto, es el que producir empleo. Además de que lo que genera empleo es
la mayor producción, el mayor consumo, y nada tiene que ver con el código de trabajo. Lo que sucede es que se quiso vender a la sociedad que a través de la modificación del código se iban a generar empleos para que la sociedad aceptara la modificación, en el entendido de que se iba a generar empleo, los desempleados se identificaban. Lo extraño de eso es, y lo he planteado, el sector empresarial, el empleador hace una inversión y justamente, normalmente, y es lógico y justo que quiera recuperar esa inversión multiplicada. Exacto. Pero lo que resulta extraño es que el gobierno le haya hecho el juego, le haya creído al sector empresarial que real y efectivamente con la modificación del Código de Trabajo se va a generar nuevos empleos. Porque el gobierno tiene asesores, tiene economistas que saben muy bien que esa no es la razón de ser de la falta de empleo. Pero además están las estadísticas. Cuando el Código de Trabajo fue elaborado en 1992, las estadísticas que se habían hecho para el año 1990 señalaban que el empleo estaba en un 19%. Y sin embargo, con el Código de Trabajo vigente durante 8 años, en el año 2000, la generación, el desempleo bajó a 13 tantos por ciento. Eso no quiere decir que fue el código que generó el desempleo, porque es que los códigos ni generan, ni disminuyen desempleo, ni producen empleo, ni tienen nada que ver con ese aspecto. Pero lo que con esto lo que quiero resaltar es que real y efectivamente no hay una razón válida a alegar que se quiere aumentar el empleo con la modificación del Código de Trabajo. En el 2003, 2004, con la crisis económica, la crisis bancaria que se generó, se aumentó de nuevo el desempleo. Pero aún todavía, en la actualidad, el desempleo está en un 15,6 o un 15,7%, que es todavía por debajo del desempleo que había en el año 1992, cuando se elaboró el Código de Trabajo. Lo mismo sucede con el incremento del trabajo informal. No es el código el que plantea eso. Se ha señalado que lo que está creando el trabajo informal son precisamente las bajas condiciones de los trabajadores. Porque un trabajador que tenga poco salario, que no tenga muy buenas condiciones en un empleo formal, pues fácilmente renuncia a su empleo y recurre a la instalación del negocito propio, personal, porque para él no significa mucho perder un empleo donde el salario mínimo en algunos casos tenga 8,000 y pico de pesos y el máximo en 11,700 pesos. Exacto. Lo que sí realmente lo que se señala es que la creación, el aumento del trabajo informal, lo ha generado precisamente la baja condición de trabajadores. Pero además, los costos, no de la producción, sino los costos administrativos. Y se está planteando incluso que los actos de corrupción, ese gran desperdicio que hay en la economía a través de los actos de corrupción, la doble tributación, el incremento de la tasa tributaria, es lo que real y efectivamente está generando el empleo informal. Porque muchas empresas se están marginando de la formalidad para hacerle frente a esa situación, porque no lo resisten. Exacto. Hay una competencia desleal entre aquellos sectores que recurren a las malas artes, al desconocimiento de la ley, con aquellos empresarios que cumplen con la ley. Están en desventaja. Tienen una competencia desleal. Sí. Entonces, por eso muchos recurren a la ilegalidad, recurren a la informalidad en ese sentido. Eso es real. Y un ejemplo de que se está produciendo un retroceso es que se está pretendiendo llevar la jornada de trabajo, que en la actualidad legalmente está en 44 horas a la semana. Digo legalmente porque hay algunas empresas que trabajan hasta 40 horas a la semana, que es la tendencia que hay. Sí. En Europa el promedio está a 36, 37 horas. Sí. En América está en 40 horas. Nosotros tenemos 44 oficialmente declaradas, pero a través de la negociación colectiva y a través de las empresas, de algunas empresas, se está trabajando 40 horas. Entonces ellos quieren llevarlo a 48 horas a la semana. Sí. ¿Y de dónde sacan eso, doctor? Porque es un retroceso, o sea, el logro de una jornada de 8 horas de trabajo,
Eso costó sangre y sudor y lágrimas, como dicen, en la historia de lo que fue las relaciones de trabajo, el lograr eso, esa conquista social. Y entonces ahora venir, y lo otro es, doctor, usted que es un estudioso y además maestro y por demás uno de las personas que ha escrito en el ámbito laboral en la República Dominicana, yo quise que conoce a profundidad, uno parte de la idea de que uno no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir. Y la tendencia es a que cada vez haya una disminución del tema de que tú puedas compartir una vida privada con tu vida laboral. Sí, mira, todo el mundo conoce, hasta los que no son abogados, y quizás no se dan cuenta de que la celebración del 1 de mayo como Día del Trabajo no es más que la conmemoración de un hecho que se produjo el 1 de mayo de 1776 contra el capital americano, porque los trabajadores enfrentaron al capital para la disminución de la jornada de trabajo a 8 horas. Disminución de la jornada de 8 horas que se logró no tanto por la lucha de los trabajadores, sino porque se determinó que el trabajador de las 8 horas rinde más que el trabajador de las 9 horas. Pero además se determinó que el trabajador no podía estar amarrado a la máquina, viviendo en las empresas, trabajando 12 y 18 horas. Que el trabajador era necesario que el trabajador se formara, se educara, compartiera con su familia. Por eso se establece una división de la llamada 3-8. Las 8 horas para trabajar, las 8 horas para el descanso y la formación y las 8 horas para dormir. Entonces, tiene una razón que tiene que ver con la salud. Tiene un aspecto económico, tiene un aspecto de salud, tiene un aspecto incluso familiar y social, para que el trabajador se vincule. E incluso la disminución, y ahí está la contradicción, la disminución de la jornada de trabajo genera mayores empleos. El incremento de la jornada de trabajo genera desempleo, porque si usted a un trabajador lo pone a trabajar 16 horas, usted está impidiendo que un grupo de trabajadores trabaje 8. Entonces, a mayor cantidad de horas que un trabajador labore, hay mayor desempleo. Entonces, ¿qué es lo que plantean ellos? Que con eso ellos están cumpliendo con un convenio de la OIT. Ese convenio de la OIT al que ellos están refiriendo. Aumentando de 44 a 48. Sí, porque el primer convenio de la OIT, cuando no había límite de la jornada de trabajo, y fue un gran paso de avance, estableció la jornada de trabajo de 8 horas y 48 a la semana. Pero eso fue en el año 1919. Wow. Y ellos lo están dando como punto de referencia, diciendo que para cumplir con los convenios de la OIT se está planteando la jornada de 48 horas. Pero además se está planteando la llamada flexibilización de la jornada de trabajo para que el trabajador se aplique lo que se llama el método del 4x4. El método del 4x4 significa que el trabajador labore 4 días, 12 horas y descanse 4 horas. Y se puede decir, bueno, pero el trabajador va a descansar 4 horas, no importa que trabaje las 12 horas, no. La necesidad de la limitación de la jornada. O sea, que descanse 3 días. Viernes, 4 días. Sí. Sí. Es decir, cada 8 horas se va a producir la frecuencia. Cada 8 días se va a producir la frecuencia. Ya. Trabaja 4 días, 12 horas. Entonces, ¿qué significa eso? Wow. Primero, que se está afectando la salud del trabajador. Porque el descanso con la limitación de la jornada no es exclusivamente semanal. No es a través de estableciendo un descanso semanal como se atiende a la salud y a esas necesidades de distracción del trabajador, sino que debe ser diariamente. Entonces se le está imponiendo jornada de 12 horas. Pero además de eso, son trabajadores que en los 4 días que estén en su casa no van a cobrar salario. Mientras van a estar consumiendo más porque la casa se consume más que en el trabajo. Claro. Pero
Y el efecto peor, son trabajadores que no pueden hacer ningún compromiso que no fuere con la empresa. Porque hay muchos trabajadores que además de trabajadores son estudiantes. Están haciendo una carrera, se están formando. Si usted tiene que trabajar 4 días, 12 horas, usted no puede, aunque tenga 4 días de descanso, usted no puede hacer un compromiso con una universidad. Usted no puede hacer compromiso con otro trabajo. Y aquí, con los bajos salarios, se recurre mucho al pluriempleo. Entonces, hay un trastorno de la vida del trabajador. Esas son actitudes que se están planteando. Decía la ministra de Trabajo que son un bombazo, como una forma de decir que se están lanzando eso a ver si se consigue menos, es decir, que se está tratando esto como si fuera una negociación. Eso conjuntamente con la disposición que trata de reducir sustancialmente la subcesantía, nos hacen ver que real efectivamente, como tú anunciabas, no es una modificación, es una contrarreforma. Y está en la contrarreforma que hay algunos aspectos del Código de Trabajo de 1992, que está vigente todavía, que se están eliminando para retomar el Código de 1951, el llamado Código Trujillo de Trabajo. Y le pongo el caso específico del contrato de aprendizaje. Con el Código de 1992, que es el código actual, se eliminó el contrato de aprendizaje y se creó Infotec, para que en vez de un contrato de aprendizaje hubiera un contrato de capacitación, de especialización, de adiestramiento. Ellos están planteando volver de nuevo al contrato de aprendizaje del año 1951. Sí. No, ellos están planteando algo que también recurren al engaño. Sí. Porque ellos están planteando llevar el periodo de prueba de 3 meses a 6 meses. ¿Por qué digo que están recurriendo al engaño? Porque en el país no hay periodo de prueba de 3 meses. Lo que hay es un estado de carencia de derechos. Los trabajadores, desde el mismo momento que entran a laborar en la empresa, incluso desde antes de que entren a laborar, tan pronto, como tú sabes bien, el contrato de trabajo es un contrato verbal, sí, que no requiere de un documento así. Tan pronto hay un intercambio de consentimiento, ya existe el contrato de trabajo. Exacto, y genera derechos y deberes. Genera derechos y deberes. Entonces, tan pronto el contrato comienza, ya la persona que va a prestar servicio es un trabajador. Pero ese trabajador, con la actual legislación, después de 3 meses que tiene derecho al preaviso y la cesantía. Eso no implica que se trata de un contrato de un trabajador a prueba. Significa que es un trabajador que no tiene derecho. ¿Y cuál es la consecuencia de establecer un periodo de prueba? La consecuencia sería que no se trata de un trabajador todavía, que el empleador puede, cuando termine ese periodo, a los 6 meses, considerar que no pasó la prueba y dejarlo sin labores. Pero además, en el caso de la mujer embarazada, que antes de los 6 meses, la trabajadora que antes de los 6 meses salga embarazada, no tiene la protección, porque ella no es trabajadora. El trabajador que antes de los 3 meses, antes de los 6 meses, quiera formar un sindicato, que en la actualidad la ley lo protege, estableciendo un fuero sindical para los 20 miembros gestores de un sindicato, no tendría la posibilidad de formar ese sindicato, porque todavía está a prueba. Entonces, no hay en la actualidad periodo de prueba. Hay un estado de carencia. Ellos quieren establecer un periodo de prueba a partir de 6 meses, seduciendo, diciendo lo que queremos es aumentar el periodo. No, usted está estableciendo un periodo de prueba para que el trabajador durante 6 meses esté a merced de la voluntad del empleador, que puede poner término al contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad. Bueno, doctor, la verdad es que si el gobierno continúa con esta contrarreforma y eso lograra pasarse, porque si el gobierno toma la disposición
Es un hecho, aquí la división de poderes es un eufemismo, vamos a llamar así. Evidentemente que con un Congreso que le favorece, porque es un Congreso afecto al propio gobierno, pues aprueban, como aprobaron la modificación de la contrarreforma del Código Procesal Penal, pero la verdad es que esto va a tener un costo político, un costo social muy grande y sobre todo tendrá un costo político muy alto para el gobierno. Vamos a continuar, amigos y amigas televidentes, con el permiso del doctor Julio Aníbal Suárez y de ustedes. Vamos a pasar a publicidad y volvemos en unos segundos. No se vayan, por favor. Gracias. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. En plural, saber no pesa. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahatma Gandhi. En plural, saber no pesa. De regreso con ustedes en Plural. Adelante, Aura Celeste Fernández. Bueno, más claro no canta un gallo, y eso que el doctor Julio Aníbal Suárez no ha enumerado todos los puntos o todos los que se pretenden en este caso cambiar del Código Laboral y que son lesivos para los trabajadores dominicanos. Ya dijimos el aumento de 44 a 48 horas de la jornada laboral, limitar el pago de la cesantía a los últimos 3 años, calculándola por el salario cotizable de la Seguridad Social y no por el devengado, aumentar de 3 a 6 meses el periodo de prueba, ampliar la facultad para exámenes médicos a los trabajadores, lo que se prestaría para prácticas discriminatorias, etcétera, etcétera. Cuestiones que, como decía el doctor Julio Aníbal Suárez, yo le agregaría, aunque la ministra de Trabajo haya dicho que es una bomba que se ha tirado para que haya negociación, debería ser realmente, estos aspectos son innegociables en el momento, en la coyuntura actual que estamos viviendo en el mundo. Eso es un retroceso tan grande y violatorio de tantos derechos elementales que han costado tanta sangre en la historia de la humanidad, que eso es realmente innegociable. Yo quiero preguntarle al doctor Julio Aníbal Suárez, ¿cómo ve la actitud del gobierno respecto de esta contrarreforma al Código Laboral? Bueno, ciertamente el gobierno se ha dado cuenta que se metió en un gran berenjenal, porque al dejarse seducir con la llamada promoción que iba a crear esta modificación, pero la reacción de la ciudadanía ha sido de rechazo en sentido general, los trabajadores también, y el gobierno a través del presidente de la República se ha visto la necesidad de declarar que si no hay un consenso no va a haber modificación. Esto quiere decir que para que se haya la modificación del Código de Trabajo es necesario que los trabajadores den su asentimiento. Pero ¿hasta dónde es posible? No tanto creer, porque tenemos que creer en la expresión del presidente de la República. ¿Hasta dónde es una garantía de que real y efectivamente no va a correr la misma suerte en el Congreso Nacional? Porque aunque sabemos
cómo se manejan los asuntos aquí, que esa llamada independencia del Congreso a veces es pura teoría, pero a veces hay lo que se llama especie de bellaquería, donde se presenta una posición de que muy de independencia de esos otros poderes, cuando hay intereses involucrados. ¿Hasta dónde el Congreso Nacional, que es el que en definitiva va a aprobar la modificación del código, es un garante de lo que dice el presidente de la República? Ya tenemos malas experiencias. Hay una ley del pasivo laboral, la ley 18707, que fue aprobada por el Congreso Nacional para considerar que el cierre de algunas empresas en el mes de diciembre constituía una terminación del contrato de trabajo a fin de conocer varios derechos de los trabajadores para favorecer empresas particulares. Así que no hay mucha garantía de que real efectivamente el Congreso apruebe una modificación que favorezca a los trabajadores. Creo que eso dependerá de que haya una actitud constante, permanente, de reclamo y de rechazo a la modificación. Yo creo que este 1 de mayo sería una gran oportunidad para la clase trabajadora hacer una manifestación que valga la pena. ¿Usted tiene expectativa en ese sentido, doctor? Creo que sí, que deben hacerlo. Es una gran oportunidad y deben hacerse sentir. Sí. Porque si de lo contrario manifiestan o dan señales de que se mantiene la división que ha normado la relación de la dirigencia sindical, si no dan a entender que hay un grupo monolítico para enfrentar esa aberración, se van a imponer. Bueno, doctor, estoy muy agradecida por su participación en este programa. Lamentablemente el tiempo es implacable y se nos termina, pero yo creo que usted ha dicho cosas que son fundamentales y que son muy claras para que la gente entienda el gran peligro. Es un peligro hasta social y humano, no solamente uno decir un retroceso, sino un peligro social y humano hasta para las propias familias, el que haya este retroceso y esta modificación al Código Laboral a la manera en como lo han propuesto los sectores empresariales y el gobierno le ha hecho coro, como decimos, en ese sentido. O sea, esperamos en Dios que esto no suceda. Gracias, doctor, y que termine de pasar un feliz fin de semana. La gracia para ti, te reitero, y como tú dices, sí, realmente es un detonante que puede crear estallidos sociales. Sin duda. Bueno, gracias, doctor. A ustedes, amigos y amigas televidentes, no se vayan, por favor, quédense con nosotros, que ahora vamos a pasar lo que a ustedes les gusta tanto y a mí particularmente también, que es Vidas Ejemplares. Cuando regresemos, continuamos en Plural. Ya regresamos. Nos has confiado tu sueño, somos cómplices de tu ilusión. Hemos caminado juntos de la mano, paso a paso con dedicación. Somos todo uno ayudándote a llegar, compartir con alegría los momentos del hogar, recoger en cada espacio la ternura derramada, testigos serenos de tu andar. Siempre tuyo, Arbaje Sony, tu hogar, 50 años contigo. En plural, saber no pesa. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. En plural, saber no pesa. Amigos y amigas televidentes, en esta semana, específicamente el martes pasado, falleció o partió un ser humano muy querido, muy notable, un dominicano ejemplar, honesto, probo,
capaz, que dio toda una vida, más de 90 años de una vida productiva, de una participación en la vida pública que dejó una estela de luz y un referente importante para nuestra sociedad. Es el doctor José Sillier Gatón. El doctor Sillier Gatón partió, falleció, y realmente esto nos ha producido una profunda tristeza para todos aquellos que lo tratamos, que lo vimos trabajar, que lo vimos participar, que vimos ese referente que era él, los que fuimos alumnos de él, porque fue un profesor eminente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y en la Junta Central Electoral fue una luz siempre en los momentos más difíciles de la Junta Central Electoral, que ustedes saben que ha tenido momentos muy difíciles y en donde no siempre la probidad ha sido la que se ha manifestado, ha tenido la vanguardia. Él siempre representó una luz en el camino. Entonces, en junio pasado, yo hice una vida ejemplar. Tuve el privilegio de llegar a la casa de don José Sillier a través de sus hijos, el doctor Rubén Sillier y Luz Celeste, y la doña Luz Celeste, su hija, y pude llegar donde él y hacerle una entrevista, ya él un poco enfermito, y además ya había fallecido su esposa, que lo lastimó mucho. Pero esa vida ejemplar que yo la pasé en este programa, quiero de nuevo compartirla con ustedes como un acto de recordación y como un homenaje a ese dominicano ejemplarísimo que merece que todos los dominicanos y las dominicanas lo recordemos con cariño y sobre todo con profundo agradecimiento. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Lo poco que puedo decirle es que fui un joven estudiante, hice un esfuerzo supremo por aprender algo, ¿verdad? Y así fue. Pasa el tiempo, y algunas veces el bachillerato por un lado, las artes por otro lado, y así sucesivamente. Pero en definitiva, lo importante es que se hizo un esfuerzo, como jovencito al fin, un esfuerzo supremo por la superación, porque nos encontramos con unos padres muy buenos, ¿verdad?, que se tomaron mucho empeño en que fuéramos personas de alguna calidad intelectual. Y aquí estamos en la batalla siempre luchando heroicamente. Y hay veces que usted se encuentra con personas que tienen una gran calidad humana, que tienen un gran encanto espiritual, y eso obliga mayormente a servirle. Por tantos años, sucede que el tiempo arropa el sentimiento, la idea, los cuerpos y todas las cosas del mundo, las arropa el tiempo. Y yo tuve oportunidad feliz de decir algunas cosas en torno a mi juventud. Muy tierno todavía, empecé a estudiar con mucho entusiasmo porque mis padres se tomaron mucho interés en que eso era superado, ¿verdad?
Y en definitiva, logré encontrar en el curso de esta vida misma 2 o 3 personas de calidad humana superior. Porque fíjese, en la función pública, primero es que comencé con esos años primarios, ¿verdad? Muy amable, encontré unos profesores muy buenos, personas de un gran intelecto, y pasó el tiempo en eso. Pero ¿qué sucede? Que hay una obligación que la persona tiene que superarse en beneficio o para reciprocar parte siquiera de esa bondad de dispensarle a uno atención en esas actividades intelectuales. Y aquí usted me ve humildemente sirviéndole con mucho agrado. Y así sucesivamente va pasando el tiempo. Yo, un jovencito todavía y entusiasmado con el conocimiento de esas cosas, bueno, pues le va bien y yo me siento bien. Es importante esto. Las personas que prestan servicios públicos algunas veces se distraen y no comprenden que están ahí dispuestos o han sido colocados ahí circunstancialmente para servir a la sociedad. Nosotros no somos más sino que servidores de la sociedad, oírlos en sus aspiraciones, oírlos en sus disciplinas, oírlos en sus leyes y disposiciones legales, para entonces reciprocar en parte siquiera las exigencias del departamento que representan y la obligación que tenemos de servirle a la sociedad. Es ahí lo más importante. En segundo lugar, y debiera ser lo primero, es acentuar, ¿verdad?, la evolución intelectual para reciprocar la bondad de las personas que nos están interviniendo, superarse con los estudios nuevos, con conocimientos nuevos, todas esas cosas que van a ayudar al desenvolvimiento, desarrollo, al auge de la nación dominicana. Esa es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque la República Dominicana ha tenido tantos tropiezos, ha tenido tantas alternativas en el desenvolvimiento de su propia vida independiente, que obliga a uno a reflexionar en torno a la importancia de ese desenvolvimiento propio de los pueblos. Usted se tropieza con que hay tantos intelectuales, hay tantas damas distinguidas, hay tantos jóvenes que se superan, que eso obliga moral e intelectualmente a uno, ¿verdad?, a superarse también, a servirle con agrado a la nación. ¿Por qué? Porque la nación necesita de su gente. El país necesita de su gente porque es un ir y venir constante en el desenvolvimiento de la vida misma. Y para el efecto necesario es multiplicar el alma, multiplicar los sentimientos, multiplicar el intelecto para servir entonces con mucho agrado. Y con eso lo está haciendo automáticamente sirviendo a la nación. Sucede que todo en la vida necesita de la honestidad, necesita de la verdad, necesita del honor, porque de lo contrario estamos desvirtuando la realidad. Conseguir que la persona pueda reciprocar esos pedimentos, esas preguntas, ¿verdad?, para poder ofrecerle a la sociedad dominicana algo útil, algo conveniente, algo respetable. Porque si uno no respeta a la sociedad, si uno no respeta las instituciones públicas y privadas, las está traicionando y no hay derecho a eso. Lo que importa es el pensamiento recto, la virtud de la verdad y un esfuerzo supremo del intelecto para que el desarrollo de la nación sea una realidad. Humildemente es lo que yo puedo decir. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va,
queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Amigos y amigas televidentes, como dije, entrevisté al doctor Julio Aníbal Suárez, el tiempo, el implacable, realmente es implacable, se nos va como nada, como se va el líquido cuando lo tiramos, que se va escurridizo, pero en fin, hemos tenido una jornada interesante, sobre todo con las reflexiones que nos ha llevado a hacer el doctor Julio Aníbal Suárez, este ex magistrado, un profesor, como les dije a ustedes, y además de las personas que más ha producido a nivel de derecho laboral en la República Dominicana, de libros escritos en la República Dominicana, y de la importancia que tiene que nosotros, los dominicanos y las dominicanas, abramos los ojos y no dejemos que estos legisladores, que de parte del gobierno estén haciendo cosas y nosotros tranquilitos, sin decir nada y modificándose cosas que implican retroceso. Lo que pasó con el Código Procesal Penal, gracias a Dios que muchos sectores se pronunciaron y el presidente de la República devolvió al Congreso y no promulgó esa ley que reforma y que es una contrarreforma al Código y un retroceso respecto de derechos adquiridos en el Código Procesal Penal. Pero en el Código Laboral ahora nosotros tenemos que luchar para que jamás en la vida se acepte esta reforma, que es un terrible retroceso que va a afectar la vida íntima de cada ser humano que labora, todos laboramos, y sobre todo va a afectar mucho las familias. Es un profundo retroceso. Y señoras y señores, nuestras condolencias más grandes a la familia Cilie Gatón, Cilie Ruiz y demás familia Cilie, porque realmente la pérdida, la partida de don José Cilie Gatón, ese eminente abogado y funcionario público honesto y probo, representa realmente un dolor grande. Cada vez que parte un dominicano ejemplar, se nos va de estar en nuestra vida presente con nosotros, realmente nos sentimos un poco desprotegidos, pero él hizo una vida proba, honesta, y es un referente fundamental para todos los dominicanos y dominicanas y para todos y todas las funcionarias y funcionarios públicos. Si Dios quiere, estaremos juntos y juntas la próxima semana. Pásenla bien y en esta semana, donde quiera que estén, manifiéstense en contra de esa modificación que quieren hacer del Código Laboral, que repito, es un profundísimo retroceso. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado en esta edición de En Plural. La próxima semana, acá les esperamos.